Muy buenas con todos. A continuación detallaremos algunos ejercicios de secuencia gráfica en matemática abstracta. Veamos qué plantea el primer ejercicio. ¿Qué figura completa la secuencia? En este ejercicio particular, como veíamos, es decir, otros ejercicios de secuencias gráficas, siempre la incógnita, lo que es la parte de la incógnita, siempre estaba al final. Es decir, y uno podía ir siguiendo una secuencia directamente para determinar esta parte de la incógnita. Ahora, en este caso en particular, como vemos, la incógnita está, es decir, como al principio, en el intermedio es la segunda posición. Entonces, en estos ejercicios particulares, ¿qué debemos ver? Debemos ver los demás cuadros, qué es lo que ocurre directamente, y podemos enumerar, por ejemplo, cuadro número 1, cuadro sería el 2, cuadro número 3 y número 4. Debemos ver qué ocurre en los que ya están completados, que es el 1, el 3 y el 4, para poder analizar y completar la incógnita que nos piden, que es el cuadro número 2. Visualmente, una de las técnicas que podemos realizar es ver qué figuras son las que permanecen a medida que voy avanzando de izquierda a derecha en los cuadros. Veamos en el cuadro número 1 y podemos enumerar la figura número 1. Vemos que la figura número 1 se mantiene en la misma posición, tamaño y forma en el cuadro número 3 y en el número 4 de igual manera. Entonces, partiendo del 1, vamos aquí a poner el número 2 en esta figura. Vemos que también se mantiene en el 3 y en el 4 se mantiene en la misma posición. Y entonces de ahí empezamos a analizar qué ocurre, cómo vamos avanzando de uno a otro. Entonces vemos que tengo en el cuadro número 1 para obtener el 2 que también prevalezca, es decir, en la parte del 3, y el 3 por supuesto va incrementando. Entonces todos los literales de respuesta obtienen directamente, tienen el cuadro en la figura número 1 y la figura número 2, todos la tienen, todos los literales. Entonces debemos partir a ver qué ocurre si voy aumentando. Por ejemplo, en este caso aquí tenemos algo nuevo. Por ejemplo, vamos a enumerar número 3, número 4, número 5 y número 6. Directamente vamos a ver. Entonces, si yo aumento, acá nos quedaría, es decir, la figura del número 1, aquí estaría la 1. Nos quedaría, es decir, la parte del pastel número 2, y vamos a ver que vamos aumentando. Directamente aquí podemos observar bien claro que podemos aumentar la número 6, que es la circunferencia. En este ejemplo solamente tenemos literal B y literal C que obtienen, es decir, estos tres elementos en esa posición. Entonces, de la parte de los literales, vemos directamente acá, por ejemplo, en el número 3, este no existe. No existe este literal, este de acá no existe, por tanto, literal C queda, es decir, desmarcado, queda descartado como tal, porque esto no existe en el literal C, por tanto, tampoco va a existir directamente en el literal en el segundo cuadro, en el segundo elemento. Entonces vemos que lo que sí va a ocurrir es que directamente vamos a obtener el número 4. Aquí va a estar el número 4. Eso es lo que se va a incrementar, que sería este aquí, que tenemos el 1, el 2, aquí el número 4 y el número 6. Entonces, respuesta correcta, literal B. Del literal B, luego pasamos entonces, si pueden observar, del 2 pasamos al 3, en el cual se incrementa entonces el número 5, se incrementa el 5, este de acá, y también ya no solamente es la parte del 5, porque ya tendríamos el 2, tendríamos el 6, también se incrementa el literal 3, se incrementa del 2 al 3 y así sucesivamente. Entonces la respuesta correcta sería directamente el literal A. Ahora,
otra vía de solución para este tipo de ejercicio. La otra vía de solución directamente es restar el 3, cuadro 3, menos el 1 para obtener directamente como respuesta el cuadro número 2. ¿Qué hacemos? Como veíamos por ejemplo en la parte de matrices de superposición, cuando dos elementos que están en la misma figura se eliminan directamente si están en la misma posición. Entonces podemos restar, hacer una resta entre estos dos cuadros y veríamos directamente qué ocurre al yo restar directamente el 3, cuadro número 3, menos el 1. Ahí vamos a ver qué ocurre. Primeramente, lo que se eliminaría sería el 1, aquí se elimina directamente este cuadro que están en la misma posición, y también se elimina el número 2. Si eliminamos entonces el cuadro número 1 y eliminamos el cuadro número 2, ahí obtenemos, es decir, la figura sin el incremento. Directamente tendríamos una figura sin incremento. Y obtendríamos entonces que se incrementó. Aquí se incrementó el 6. Vamos a ponerlo acá. Nos quedaría un incremento, es decir, de la bolita. Tendríamos también el número 3. Aquí tendríamos el 3. Tendríamos entonces el número 4. Al yo realizar la resta, número 4 y el número 5, que el número 5 está en forma de una cuña de pastel. Aquí sería el 5 y recordemos que este sería el número 6, según como lo denominamos, es decir, por números en las figuras. Entonces esto es lo que me queda directamente, es decir, en la resta. Pero debemos de observar que la figura en la parte de la circunferencia de lo que tenemos internamente sería esta circunferencia de aquí va aumentando. Tenemos el número 2, que fue el que se eliminó, y va aumentando en sentido antihorario. Por tanto, aquí en el número 3 ya tenemos el 5, que lo que hacemos entonces directamente es descartarlo. Nos quedamos solamente con el 2 y con el 3. Y automáticamente también el número 3 se incrementa según los literales que tenemos acá. Entonces este tampoco iría. Y nos quedaríamos con la respuesta correcta, que sería el literal, es decir, el 2. Aquí sería más abajo, sería la bolita, el número 6. Entonces tendríamos el número 1 que se mantiene, número 1 y número 4 entonces en esta posición. Y este sería el cuadro, otra vía de solución para poder ver, es decir, la parte de secuencia. Igual nos quedaría entonces como respuesta de igual manera el literal B. El siguiente ejercicio plantea: identifiquen la figura que reemplaza el signo de interrogación en la serie. Considere que los espacios en blanco ocultan elementos. De aquí, en este caso particular, es decir, debemos ver qué ocurre con cada uno de los elementos hasta determinar un patrón específico. Vemos que del primer elemento, que tenemos al segundo, lo que hicimos fue, es decir, disminuir. Aquí se disminuyó directamente un cuadro o un nivel, y aquí se aumentó, directamente se aumenta este nivel que disminuimos, se aumenta en el otro que está vacío. Lo pueden ver de así gráficamente, como si fuera el icono de una batería, de la parte de la batería del celular, o una batería que va disminuyendo su batería, aquí va aumentando la carga de batería. ¿Qué pasa entonces del segundo al tercer elemento? Va a ocurrir algo similar. Directamente tenemos las dos, es decir, las dos figuras, que lo pueden ver en forma de gráfica. Aquí entonces se aumentarían dos niveles,
aquí pintado, y aquí se disminuirían 2 niveles. Solamente tendríamos lleno de igual forma 2 niveles. Del tercero al directamente cuarto elemento, ¿qué va a ocurrir? El de la parte izquierda aumentaría, es decir, 3 niveles. Ahí están los 3 niveles, quedarían pintados los 3 niveles. Y el de la parte derecha, entonces solo tendría un nivel pintado. En el próximo cuadro, ¿qué ocurriría? Que, es decir, se cambiaría de forma. Directamente este estaría todo completamente pintado, es decir, todos los niveles llenos. Y el de la parte derecha, entonces estaría en blanco o vacío, sin pintar. Y así sucesivamente, entonces va a ocurrir que volvemos el ciclo de forma inversa. Volveríamos el ciclo elemento por elemento. Volvemos la parte del ciclo donde el de la parte de izquierda es el que va a ir perdiendo. Aquí estarían 3 niveles. Entonces aquí solamente un nivel estaría lleno. Si pasamos, es decir, al próximo cuadro, entonces ¿qué estaríamos? Estaríamos directamente a la mitad. Los dos estarían a la mitad. 2 niveles pintados. Y este de acá también, el de la parte derecha, también estaría 2 niveles pintados. ¿Qué ocurriría entonces en la respuesta correcta? Que obtendríamos directamente el de la parte izquierda solo tendría un nivel, un solo nivel, uno solo. Y aquí en el de la parte derecha tendría entonces 3 niveles. 3 niveles que estarían pintados y uno directamente sin pintar. Entonces, respuesta correcta, literal B. Veamos ahora de este mismo ejercicio, veamos ahora otra, es decir, otra alternativa de sucesión. Podemos irnos enmarcando directamente en la parte de que cuando están las dos en el mismo nivel. Vemos que cada 3 cuadros va a ocurrir que van a estar en la parte del mismo nivel y se va a repetir entonces una secuencia. Una secuencia que va desde este nivel cambiando de secuencia hasta directamente el penúltimo bloque, directamente que vuelve a ocurrir la parte de la secuencia. Son 4 bloques, serían 1, 2, 3 y en el cuarto vuelve a repetirse directamente la misma secuencia. 1, 2, 3, número 4. Aquí se vuelve a repetir entonces la secuencia donde los dos están en el mismo nivel, es decir, están a la mitad. Entonces, ¿cuál es la secuencia que faltaría según el ciclo? Entonces sería donde tendríamos la parte izquierda solo un elemento y la derecha serían 3. Y por supuesto, respuesta correcta, el literal B. En el siguiente ejercicio plantea qué figura completa la secuencia. En este ejemplo típico de ejercicio está conformada por varias figuras, donde podemos ver, es decir, un círculo directamente, una circunferencia completamente, podemos llamar como número 1. En la parte de esta circunferencia, el número 1. Entonces, como número 2, podríamos ver de forma, la estrella, en forma de estrella que está conformado, el número 2, la figura número 2. Veíamos directamente, aquí podemos ver esta figura, sería el número 3, que es la misma figura en todo, la de el extremo inferior derecho. Vamos a poner entonces de otro color. También pondríamos la del extremo inferior izquierdo, número 4. Y número 5, vamos a ponerlo de otro color. También sería el extremo superior izquierdo, el número 5. Directamente a ver qué ocurre con todas estas figuras.
Ahora vemos directamente que a medida que vamos avanzando del primer cuadro al segundo, es decir, no se pierde, se mantienen en la misma posición el número 4, el número 3, el número 5 también se mantiene en la misma posición y el número 2, la estrella, se mantiene en la misma posición, pero internamente van aumentando. ¿Qué vamos aumentando? Por ejemplo, el número 1, que viene siendo la circunferencia o directamente la circunferencia en blanco o el círculo que no está relleno, directamente pasa al medio, es decir, del cuadro, y se pinta automáticamente de negro. ¿Qué ocurrió también? Ocurrió directamente que de la parte de las estrellas, en sentido, es decir, en sentido horario, también aumentamos un triángulo pintado de negro. Del segundo, los demás se mantuvieron igual, del segundo al tercero también, es decir, la circunferencia se movió al extremo, vamos en sentido horario, se mueve al extremo del cuadrante, también se aumenta directamente otro cuadro, pintado en negro de la parte de la estrella. Por tanto, en la respuesta correcta, ¿qué tendríamos? Tendríamos directamente un cuadro, el siguiente cuadro pintado de la estrella, partiendo del que tenemos, es decir, partiendo de aquí, del que teníamos pintado inicialmente, se va gradualmente incrementándose uno, se va pintando. Por tanto, este triángulo también estaría pintado de negro en la respuesta. Entonces vamos a ver de los literales cuál coincide. Sería literal C y literal D, coinciden directamente con esta afirmación. También debemos ver el objeto, es decir, de la parte del círculo, que el círculo entonces se movería en la parte central, se movería y estaría completamente pintado. Entonces el que cumple con esa condición sería el literal D. Y respuesta correcta tenemos literal D. El siguiente ejercicio plantea: ¿qué figura completa la secuencia? Este ejercicio es bastante simple de resolver. Podemos resolverlo, es decir, de un elemento a otro, o realizando secuencias alternadas. También en matemática abstracta. Vamos a ver primeramente secuencias simples de un elemento a otro. ¿Qué ocurrió? Directamente rotó en sentido, puede ser horario o antihorario. Directamente rotó 90 grados. Entonces aquí le podemos poner más menos 90 grados, porque pudo haber rotado en horario o en antihorario. Y también, ¿qué pasa? Que se pintó, es decir, estuvo todo pintado de un color azul, manteniendo por supuesto el diámetro de la circunferencia. ¿Qué ocurrió del segundo elemento al tercero? Entonces ocurre que simplemente no rota, es decir, nos mantenemos directamente ahí en unos 0 grados, nos mantenemos ahí, no rotó la figura, se mantuvo igual. Lo único que pasó entonces, que está pintada de blanco, es decir, no directamente no se llenó ni rotó, solamente se le quitó el color de azul y está completamente en blanco, manteniendo directamente el diámetro en la misma posición que tenía anteriormente. No hubo rotación ni nada, solamente se le quitó el color de relleno. Entonces, ¿qué va a ocurrir directamente de la tercera a la cuarta posición? Entonces aquí sí debe haber directamente una rotación de más menos 90 grados y también va a estar pintada, es decir, la circunferencia va a estar rotada, es decir, 90 grados, pero va a estar completamente pintada, es decir, de azul, rellena de azul, manteniendo su diámetro y todo. Entonces, la respuesta correcta sería el literal D. Veamos ahora
¿Qué ocurre directamente manteniendo una secuencia? ¿Qué ocurre directamente si lo hacemos de forma alternada? De forma alternada tendríamos que ver, es decir, de la respuesta correcta a, saltándonos un elemento, a ver qué ocurre, pero también guiándonos por qué ocurrió directamente, es decir, en los cuadros anteriores. Los cuadros anteriores, saltando un elemento, se mantuvo, es decir, es la misma figura, completa sin pintar, completamente en blanco. Lo que hizo fue rotar, es decir, más menos 90 grados. Entonces, esto mismo va a ocurrir también en esta posición, que va a ser más menos 90 grados, y vamos a tener la misma figura. Entonces, igual, respuesta correcta, el literal D. Esta es una vía de hacerlo de forma alternada, mucho más rápida, fijándonos también qué ocurre con la otra figura. Y obtenemos el mismo resultado, que es el literal D como respuesta. El siguiente ejercicio plantea qué figura completa la secuencia. Aquí es un caso típico también de otros ejercicios que veíamos en la parte de secuencias gráficas, en la parte de matemática abstracta, en la cual están compuestas por varios elementos la figura. Directamente vamos a ver tenemos que ir analizando la mayoría de los elementos a ver qué ocurre de uno a otro. Inicialmente siempre les dije que mantuvieran el número de cuadros, y con relación a ese número de cuadros, una vez que estén enumerados, entonces vemos que pasa de uno a otro. Del primer cuadro, por ejemplo, al segundo, van a haber igual una serie de rotaciones, porque nos fijamos del primero al tercero qué ha ocurrido. Del primero al tercero vemos, por ejemplo, vamos a señalar número 1 y el número 2. Entonces, el número 2 que está, es decir, en esta posición, inicialmente estaba aquí en el tercero, se ha movido 2 cuadros. Es decir, en sentido antihorario. Este es el número 1, este es el número 2. Entonces, el número 1, que estaba 2 cuadros anteriores, se ha movido del 1 al 3, se movió 2 cuadros. ¿Qué quiere decir esto? Que estas figuras de acá, estas figuras, van a irse moviendo en sentido antihorario, es decir, un elemento. Van a ir pintándose un elemento por elemento. Entonces, en la figura número 2 quedaría, si tuviéramos la parte de la circunferencia, entonces vamos a trazar aquí la circunferencia, vamos a ir dividiéndola. Entonces, inicialmente, en esta de acá, tenemos otra circunferencia interior. Entonces, si partimos de este cuadro de acá, entonces el número 1 nos quedaría aquí. Número 1, luego pasaría en la tercera posición, pasaría donde está. El número 2 inicialmente estaba en esta parte, entonces pasaría, el número 2 estaría en esta posición. Vamos a ver qué figura corresponde a estas posiciones. Y como podemos observar, solamente la literal D, número 1 y número 2 corresponden a esta parte, es decir, a estas posiciones en el cuadro número 2, que es el que nos pide de respuesta. Vemos directamente que también el literal A tenemos el número 1 y el número 2 que está en esta posición. Por tanto, estos dos, literal A y literal D, son los posibles candidatos a ser, es decir, la respuesta correcta. Ahora, tenemos que ver qué ocurre directamente con otros elementos que están en la figura. Vamos a ver entonces, vamos a pintar aquí el elemento número 3 y número 4. Vamos a ver qué ocurre con estos elementos también. El elemento, por ejemplo, del cuadro número 1, del cuadro 1 directamente al cuadro 3, ¿qué pasó con estos elementos? El 3 directamente bajó 2
bajó igual en sentido antihorario, bajó 2 elementos, este sería el 3. El elemento número 4, entonces también va aumentando en sentido antihorario, este sería el 4. Por tanto, ¿qué me quiere decir? Que al igual que los extremos del 1 y el 2, el 3 y el 4 van también en sentido antihorario, solamente con un elemento, es decir, saltándose un elemento. Si inicialmente lo tendríamos acá, entonces en el cuadro número 2 estaría el 3 en esta posición. El número 4 entonces estaría en esta de aquí que voy a pintar completica. Aquí estaría el número 4 en esa posición ahí pintadito. Entonces vamos a ver cuál de las dos, si literal A o literal D, también coincide. Entonces el literal E, aquí tenemos el 3, número 4, que coincide con lo que estamos analizando, y también el D, el 3 y el 4 también coinciden. Seguimos analizando entonces las figuras, porque nos sale, de igual manera nos salen dos literales de respuestas correctas. Vamos a ver entonces qué ocurre con este rombo que tenemos acá en la figura número 1. Miren que el rombo también se mantiene en la misma posición en el literal D, en el literal 3, y en el cuadro número 4 también se mantiene en esa posición. Es decir, por tanto, en esta misma posición quedaría directamente pintado lo que es el rombo en esta posición. Entonces, del literal A y el literal D, el único que mantiene en esa misma posición la parte del rombo sería el literal D, que está tapado, es decir, no se ve, porque el 4, como está pintado de negro, directamente no, es decir, lo tapó, pero en la posición donde está el número 4 pintado, ahí está también el rombo. Entonces ya determinamos directamente de los elementos uno que nos caracteriza la parte de la figura. Entonces, respuesta correcta, literal D. Bueno, y hasta aquí han sido los ejercicios de matemática abstracta. Hasta un próximo video. Muchas gracias.